el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales este 26 de junio. Ya se fue junio, ya viene el mes de julio. Déjeme compartir un tema muy importantísimo que creo que vale la pena que de vez en cuando toquemos temas como esto. Algunos también como la eternidad, en su momento lo vamos a hacer también. Pero hablemos esto que tiene que ver específicamente con Agrey, es decir, con la iglesia. Y si hablamos de la iglesia, eso tiene que ver también con los ministerios. Y si hablamos de los ministerios, eso tiene que hablar de uno de los más importantes de los 5 ministerios, el pastor. Es el tema que quiero tocar con ustedes. El pastor, llamamiento o elección. Eso es lo que quiero tocar con ustedes. Pero primero vamos con la palabra del Señor que dice así. Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allá un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mateo capítulo 22, 11, 12. Y también leo este otro pasaje que dice: y les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas 10:2. Qué impactantes son estos dos pasajes. Y los dos tienen significado profundo. Porque vamos a hablar de uno de los ministerios de los 5, uno de los que tiene mayor presencia. Digo mayor presencia en la actualidad y mayor remembranza. Inclusive es el ministerio en el cual Jesús abiertamente, Jesús el Nazareno, se identificó con ese ministerio. No estoy minimizando el ministerio apostólico, sobre todo en el aspecto jerárquico, que como sabemos, las características para ser un apóstol en aspecto jerárquico tenía que cumplir con requisitos contundentes. 1, haber sido testigo ocular del Señor Jesucristo. 2, haber andado con el Señor Jesucristo. Ese es el requisito. Recuerde que inclusive el apóstol San Pablo le costó que el mismo concilio de Jerusalén reconociera su ministerio apostólico, aunque fue un llamamiento exclusivo, de exclusividad, y se le llama apóstol de los gentiles. Es por eso que la Biblia dice que la ley y los profetas, hasta Juan, y Pablo dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, porque los profetas inspiraron las palabras sobre el avenimiento e identificación del glorioso Mesías Salvador del mundo, y los apóstoles pusieron el fundamento doctrinal que hasta hoy en día nos manejamos. Una vez que se dio esto, se selló el canon, como se llama, siendo el último libro en el Nuevo Testamento aceptado por el canon, el libro del Apocalipsis. A partir de ese momento, nadie le puede poner ni le puede quitar. No hay nueva inspiración doctrinal apostólica porque el fundamento ya fue puesto. Igual que nueva revelación extra bíblica tampoco puede haber ya porque el canon se cerró. Lo que sí hay son profecía que en algún momento también lo hemos tocado en nuestro canal de YouTube, donde hablamos sobre los dones o el don de profecía. En profecía, sí, pero ya en ministerio jerárquico de profeta fue hasta Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan fue el último profeta prominente de jerarquía que le tocó presentar públicamente al mundo al Mesías glorioso. Si no leas capítulo Juan capítulo 1, donde Juan hace total declaración pública de quién es Jesús. Es por eso que hasta allí se sella jerárquicamente. Pero hablemos de ese ministerio, como le dije, que tiene hasta hoy en día es el ministerio de mayor presencia y de mayor relevancia. El ministerio del pastor.
Ministerio que el mismo Señor Jesús identificó cuando Él dijo, yo soy el buen pastor. Hablemos de la terminología, pastor, porque en el tema que quiero tocar con ustedes es primeramente el pastorado y su llamamiento. Las responsabilidades de un pastor, eso será un segundo tema. Así que concentrémonos primeramente en el tema, el pastor, llamamiento o elección. Veamos lo que tengo aquí acerca de la palabra o el término pastor. Dice, mientras que el término pastor como líder espiritual de la iglesia local se encuentra solo una vez en el Nuevo Testamento, Efesios 4:11. Será tratado aquí por dos razones. Una, es el término más comúnmente usado en la iglesia hoy en día. Es correcto. Y la metáfora pastoral está empleada en varios pasajes de las Sagradas Escrituras. Desde Primera de Pedro 5, 2, 4, donde Pablo habla del príncipe de los pastores. Hechos 20, 28, 29. Juan 10, 1, 16, 21 al 15 o al 17. También Hebreos 13, 20 y Pedro capítulo 2, versículo 25, Marcos 6, es decir, una serie del término pastoral que se toca en la Biblia. La terminología favorita de Jesús para expresar su relación con la gente era como el pastor y las ovejas. Es natural entonces que aquellos confiados con el cuidado del rebaño del Señor sean llamados pastores. Pero aquí es donde vamos a tocar esta parte profunda e importantísima. Ante la crisis que hemos tenido después de esta pandemia, este fin de semana estuve en la ciudad de Charlotte, Norte Carolina, con el pastor Rafael Enamorado, tremendo siervo de Dios, y quien tiene uno de los prestigiosos institutos bíblicos en Charlotte, Norte Carolina, y donde me tocó estar en la inauguración, o ¿cómo se dice? Más bien la celebración del término de este año bíblico de los estudiantes, la graduación de los estudiantes del Instituto Bíblico, de la iglesia que pastorea el pastor Rafael Enamorado. Ahí mismo, mientras mirábamos a esos candidatos, esos nuevos muchachos y muchachas que se graduaban del Instituto Bíblico y que potencialmente ya quedan listos para cualquier eventualidad que sean llamados al ministerio. Ahora, recuerde, el Instituto Bíblico no hace pastores. Cualquier hermano de la iglesia puede y sería un privilegio que vaya al Instituto Bíblico, porque aunque no sea pastor, el conocimiento que va a agarrar él en el Instituto Bíblico le va a servir enormemente para ayudar a los ministerios dentro de su iglesia. Así es que el Instituto Bíblico es para todos los miembros de la iglesia. Y como dijimos, el Instituto Bíblico no es para ¿cómo se dice? Fundar pastores. No. Y por eso el tema. Es muy importantísimo tocar el tema. Porque hay múltiples privilegios en la iglesia donde todos los miembros, como miembros del cuerpo, como dijo el apóstol San Pablo, no todos son manos, no todos son boca, no todos son oídos, no todos son ojos, sino que Dios creó la diversidad de dones para que funcione el cuerpo perfecto de la obra del Señor. Es decir, los dones, los privilegios, los dones que tienen los miembros de la iglesia es para que se desarrolle el cuerpo de Cristo dentro de la iglesia. Pero no hay que confundir en lo más mínimo los dones con el llamamiento ministerial. Los dones están, como ya dijimos, para toditita la iglesia. Pero el ministerio
no es algo que está para cualquiera de la iglesia. Es más, no existe la posibilidad, y aquí es donde vamos a ver, de que sea la iglesia la que elija. Me refiero, no estoy en contra de las iglesias que hacen elecciones, sino me refiero que el pastor, que la iglesia mira a fulano o a sutano o a mengano y dice, este hermano tiene cualidades y todo, nombrémoslo pastor. Cuidado, ninguna congregación debe de hacer eso. Ustedes sí pueden escoger ustedes a cualquier hermano para que sea diácono, a cualquier hermano para que ejerza cualquiera de los ministerios de privilegios dentro de la iglesia. Mas no puede tener el derecho la iglesia de la escogencia ministerial. Eso solamente está en las manos del Altísimo. Y por eso vale la pena que hagamos un análisis en estos momentos. Es importantísimo. ¿Y por qué vale la pena tocar este tema? Porque después de esta pandemia, que lo retracto una y otra vez, no cabe duda que esta pandemia vino del mismísimo infierno. ¿Por qué? Por el impacto negativo que ha provocado esta pandemia dentro o para la iglesia. Y al mismo tiempo, esta pandemia provocó un impresionante avivamiento del mundo. Es increíble cómo después de esta pandemia los entretenimientos del mundo se han vuelto récord. Basta con que solo vea usted las celebraciones de deporte, tanto de fútbol o soccer, como le decimos en Estados Unidos, fútbol americano o béisbol. Es impresionante, pero impresionante la multitud de personas, incluyendo evangélicos que se han resfriado, pagan cualquier locura de dinero para estar en el estadio. Ni se diga los conciertos mundanos. Se han vuelto exageradamente récord. Es decir, es como que el mundo entró en el avivamiento del espíritu del anticristo. Mientras que en la iglesia, es por eso que en algún momento toqué desde allá, desde Charlo este fin de semana, el tema Filadelfia o la Odisea. Hablábamos dónde será arrebatada la iglesia, en Filadelfia o la Odisea. Y finalmente demostramos, como lo explico en mi libro Israel al filo de la profecía, el arrebatamiento de la iglesia será en la iglesia de la Odisea, que no es ni fría ni caliente, sino tibia. De allí que después de esta pandemia, la crisis en la iglesia es descomunal, catastrófica, pero terrible en esa manera. Pero mientras allí el pastor enamorado, Rafael Enamorado, su apellido, me compartía la crisis, porque él es un líder pastor en Charlo de doctrina, de sana doctrina. Él viene de hecho del concilio de apóstoles y profetas del Salvador, allá del Oriente, un concilio serio en este aspecto doctrinal. Y me decía el pastor Enamorado, que en Charlo, después de esta pandemia, ha habido una catástrofe sin precedente de una cantidad, pero sorprendente, de pastores con iglesias preciosas como apóstoles y profetas, donde sencillamente el pastor, después de la pandemia, vio que su esposa ya estaba vieja, o que ya no le gustaba, o que estaba un poco más gorda que como él la conoció, y sencillamente dejaron a sus esposas. Algunos de ellos se casaron con su secretaria. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto? En uno de los mensajes que hablaba de enero de 2021, en un informe que daba el Instituto de Antropología de Estados Unidos, mostraba que después de la pandemia, más de 6,000 pastores abandonaron el ministerio y en la inmensa mayoría de ellos se volvieron a casar. Es decir, dejaron a sus esposas originales para tener una nueva aventura. La pregunta del $1,000,000 es, ¿eran realmente llamados estos hombres?
No solamente los que han hecho eso, sino los que también han tomado a la iglesia como una oportunidad de enriquecerse o como una oportunidad de simplemente laboral, en el cual entro porque me van a pagar un excelentísimo sueldo y voy a vivir de ese sueldo. O sencillamente porque puedo poner todas esas propiedades a nombre mío y si la iglesia se deshace, entonces esas riquezas me quedan a mí. ¿Son esos realmente los pastores que Dios llamó? ¿O se pusieron ellos o los escogieron? Es muy importantísimo que sepamos también esto. El pastorado no es de elección, ni tampoco es de herencia. No estoy en contra en lo más mínimo que un ministro viejo que ha dedicado toda su vida al ministerio. Finalmente, claro, es el deseo más grande de un pastor viejo que uno de sus hijos, de sus propios lomos, lo sustituya en el pastorado. No hay en lo más mínimo, ningún pecado en que el padre pastoral, el anciano pastor desee eso. Pero es muy importante que el anciano pastor sepa que aunque sea su hijo amado, él tiene que tener claro que el pastorado no es herencia, sino que está bien que él tenga el deseo, pero al mismo tiempo, él tiene que estar seguro que ese hijo tiene llamamiento. Y no solo que tiene llamamiento, sino que tiene que empujar a su hijo a que busque la presencia de Dios y busque respuesta de Dios si realmente él fue llamado. Es muy importante, como toco mi libro Israel al filo de la profecía, más bien en el camino al falso profeta, todititito los verdaderos ministerios siempre pasaron por el desierto. Cuando alguien no pasa por el desierto, cuando alguien entra al ministerio y tan fácil sale para arriba, peligrosísimo. Porque las estadísticas bíblicas muestran que todos los verdaderos siervos de Dios en la Biblia pasaron por un desierto, incluyendo el propio Señor Jesucristo. Así que el padre está bien que quiera que su hijo ceda, pero primero tiene que confrontar a su hijo, que sienta él el deseo y dos, que pida a Dios el llamamiento. O sea, que sea Dios quien lo escoja. Lo mismo tiene que pasar con las iglesias. Tiene que valorar si al hombre que van a buscarle pastor tiene llamamiento o sencillamente fue una herencia o fue una escogencia. Hay múltiples de testimonios catastróficos en estos momentos. Y la crisis que está pasando a la iglesia de multitud de personas que ven a la iglesia como un momento oportuno para sobrevivir, para enriquecerse o para pasarla bien. Y eso es peligroso. Si usted me está viendo y no ha sido llamado, está jugando con fuego. Porque recuerda una cosa, no os engañéis, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. En mi libro Camino al falso profeta explico que pueden haber dos cosas en estos múltiples de ministros que fallan. Una, nunca fueron llamados. Fueron escogidos, pero no fueron llamados por Dios. O dos, si fueron llamados por Dios, se corrompieron en el camino de Balaam y pervertieron el llamamiento que Dios le dio. En tal caso, el día del juicio se les va a pedir cuenta. Los verdaderos ministerios, con esta experiencia lindísima que tuve en Odessa, con el pastor Abraham Zelaya. Él viene de ahí, su padre fue un fundador de iglesia en El Salvador. Y miren qué interesante, todititito los ministerios, los verdaderos ministerios, ninguno de ellos quería ser pastor. Dios tuvo que tratar con ellos. Decía el pastor Abraham, yo no quería. Había visto todo lo que mi padre había sufrido en El Salvador con todas las iglesias que fundó. Yo no quería ser pastor. Pero Dios comenzó a tratar conmigo. Y un día, después de ganar
tener mi empresa y ganar más de $25,000 libres cada mes en Houston, Texas, Dios me manda a Odessa, Midland. Y allí dijo, comienzo. Primero quise ser miembro con una iglesia. Sencillamente yo no quería pastorado, quería justificarme metiéndome miembro y ayudar al pastor. Pero dijo, increíblemente, la iglesia que fuimos a habitar ese día, no había llegado nadie y solo el carro nosotros llegó. Y como nos vieron solo el carro, nos echaron a la policía. Y la policía nos demandó que si no nos íbamos de inmediato, porque pensábamos que íbamos a robar. Esa fue mi primera mala experiencia, dijo, y decidimos comenzar nosotros, la familia, en Odessa. Y comenzamos en nuestra casa, y comenzaron a llegar vecinos, y comenzó a crecer. Buscamos un salón, y cuando empezó un salón en un garaje, y cuando empezó el dueño del salón dijo, no, váyanse. Y nos corrieron de uno, de otro y de otro lugar, ya nos llamamos dónde, ya estábamos creciendo. Un día, y es importante el testimonio de los hijos del pastor. La hija del pastor estaba en high school y el maestro, el profesor en esa high school empezó a ver que los niños y las niñas, los jovencitos y las jovencitas buscaban mucho a esta muchacha a pedirle consejo. El profesor, intrigado por ver que tanto la buscaban a ella, le pregunta y le dice, mija, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le dijo, sí. ¿Quién es tu padre? Ella dice, fulano de tal. ¿Qué hace tu padre? Es pastor, hijo de pastor. Y está comenzando en la iglesia. Dile a tu padre que yo quiero hablar con él. Quien le estaba diciendo era nada menos y nada más que un anglosajón pastor bautista, pero que estaba dando clase. Hablaron con él. El pastor en ese momento, el hermano Zelaya, estaba pasando una crisis. Otra vez había crecido y ya no les querían ni alquilar local ya porque no querían. Le dice, pastor, ¿usted cree que nos pueden alquilar en la iglesia de ustedes para reunirnos aquí en la iglesia bautista? El pastor dijo, déjeme consultar con los ancianos. Luego vino y le dijo, lamento decirles que no se puede porque el grupo de ancianos dijo que no quieren nada con los hispanos porque son destructores. Dijo, nos fuimos humillados. Y allí que seguimos en la casa y unos meses después el mismo pastor anglosajón nos llama y nos dice, hermano Zelaya, urge que venga mañana a la 1 con su staff, o sea, con su gente que trabaja con usted, aquí a la iglesia. Llegaron asustados, Dios mío, ¿qué quieren ahora? Cuando llegan, le dice el pastor anglosajón y todo el grupito de ancianos, le dijo, hermano pastor, nosotros somos un pequeño grupo de puro ancianito ya. Así es que hemos tomado la decisión de regalarle el templo. Un templo preciosísimo, con una propiedad preciosísima. Y no solamente eso, le regalan el templo con, ¿cómo se puede decir? Con cuenta bancaria, con fondo bancario. Después de haber pasado humillaciones, rechazo, ahí está el desierto. Los verdaderos ministerios siempre pasan desierto. Y por favor, todos los que han cometido estos garrafales errores, pastores que dejaron sus esposas, como estos de Charlos, o como estos de Nueva Jersey, Nueva York, Washington, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, México. Todos los que hicieron eso, quiero decirle que no solamente han provocado un profundo dolor irreparable en la iglesia donde ustedes estaban en su mejor momento. Porque una vez que ustedes toman esas acciones, salen 3 o 4 grupos según los expertos. Un grupo que decide ya nunca más congregarse. Son almas perdidas. Dios te las va a pedir, esa sangre. 2, otro grupo que se va con el pastor porque la iglesia, una iglesia seria, no acepta tal cosa y no le queda más remedio que echar a este pastor. Pero siempre hay un grupo de personas que piensan como él y se va ese grupo de resentido. Ese es el segundo grupo. Va a salir una persona
va a salir un tercer grupo que decide no regresar ni a esto, ni tampoco estar de acuerdo con el otro, y sale una iglesia de allí. Que no es esa parte, no es negativa, no era como era, pero por lo menos va a ser una iglesia. Y cuarto, la iglesia local se va a levantar, porque lo que es de Dios nadie la puede derribar. Pero van a quedar heridas profundas, sentimientos profundos. Por favor, entiendan eso. Si eres pastor, asegúrate que has sido llamado por Dios. Si te has puesto tú mismo o has sido hereditario de tu padre sin haber sido llamado por Dios, sería mejor que te sientes como la parábola de los talentos. Como le dijo el Señor, ¿por qué mejor no diste los talentos a otro, sino que lo enterraste y provocaste fisura y daños irreparables? En otra palabra, hazte la pregunta. El pastorado, al igual que el resto de los ministerios, no se hereda o se pone a ser pastor a cualquier persona porque considera que es un gran líder. El pastor debe ser llamado por el Señor para evitar que al final de su carrera sea destituido como le pasó al hombre que no tenía vestidura. ¿Por qué no recibió? Porque no recibió ropa de invitación para el ministerio. Fue un pastor, tuvo multitud, pero él no tenía ministerio. Y por lo tanto esa multitud ni siquiera la llevó al Señor, sino que provocó fisuras profundas. Es por eso que hoy en día tenemos muchos falsos pastores, porque fueron puestos por un grupo de resentidos como pastor, o se puso él mismo porque quería el pastorado como una forma de supervivencia. Eso es muy delicado. Recuerda, Jesús no dijo que la iglesia o el pueblo podía escoger al pastor. El propio Jesús dijo: orad pues para que vuestro Señor mande obreros a la viña. Los ministerios no se heredan. Los ministerios no se eligen. Y los ministerios verdaderos pasan por el desierto. Y el verdadero ministro, el pastor, todavía no estoy hablando de las responsabilidades del pastor, pero el énfasis número uno de un pastor verdadero y auténtico es la pasión por la salvación de las almas. En ningún momento debe de alegrarse porque las almas se van al infierno. Termino con esta pequeña anécdota. Es una iglesia, y es importante aclarar que aunque múltiples de estos pastores después de la pandemia decidieron divorciarse porque ya no les gustó su mujer, los concilios en que ellos estaban no necesariamente aprobaron estas cosas. Hay concilios como Asamblea de Dios o inclusive como Apóstol y Profeta del Salvador que han tomado la decisión que no pueden darle credencial a un pastor recasado. Está muy bien. Déjeme terminar con esta anécdota. Una iglesia se queda sin pastor. Y como era costumbre todavía en los 80, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios Bautista, Metodista, se le da el chance a la iglesia de tener 3 candidatos. Cada candidato es invitado cierto domingo y la congregación se reúne para escuchar al pastor. Los últimos 2 candidatos, el penúltimo, se dio el tema que decidieron todo para los 3 candidatos, era el tema del infierno. Pero el penúltimo dio un mensaje sobre el infierno, pero profundo, profundo. Y vino el último candidato sobre el infierno también. Y el mensaje de él fue pero tan emocionante que la iglesia, toditita la iglesia, estaba 100% seguro que este era el hombre para el pastorado.
cuando se reunieron con los ancianos y la asamblea, los ancianos de la iglesia dijeron: no cabe duda que el último pastor nos impactó, nos emocionó, pero nosotros no lo recomendamos como pastor, sino recomendamos al penúltimo. ¿Por qué? Dijo la congregación. Y dijo: ustedes vieron que el último pastor predicó del infierno cuando las almas se van al infierno, y lo predicaba como con tanto gozo, porque salva, porque ese tal por cual se fue al infierno. Ese no es el deseo de Dios. Y se vieron el penúltimo pastor predicó del infierno, pero terminó llorando por aquellas almas que se van sin Dios, sin fe y sin esperanza. Ese es el pastor que nosotros queremos. Un pastor que sienta pasión por las almas. Un pastor que no sienta, que no se alegre porque las almas se van de la iglesia, o que no se alegre porque las almas se mueren sin Dios. Sino un verdadero pastor, como Jesús dijo. Pasión por las almas. Terminamos con el tema. El pastor. ¿Llamamiento o elección? Por favor, ministros que están viendo este mensaje, ponte en el espejo y pregúntate si eres llamado. Porque si te pusiste tú, o te eligieron en el instituto bíblico, o te lo heredaron sin haber tenido tú tu experiencia con Dios. Pero si todavía amas a Jesús, entonces métete en ayuno y habla con el Altísimo y dile que te haga un llamamiento directo a ti. Y si no, simplemente pon tus talentos al servicio y deja que Dios llame a quien tenga que llamar. En síntesis, el pastorado no se hereda ni se elige. El pastorado lo escoge Dios. El ministerio es llamamiento. Por favor, analízalo. Porque recuerda lo que dijo el hermano del Señor Jacobo, en la Biblia conocido como Santiago. No procures hacerte maestro, porque tendrás mayor condenación. Está hablando del ministerio. Que mi altísimo Dios Todopoderoso te bendiga. Amén.